El Ente es una película de terror sobrenatural estrenada en 1982. Se basó en un hecho aparentemente real. En la película, la protagonista es interpretada por Barbara Hershey bajo el nombre de Carla Moran. En la vida real, la víctima de estos ataques es conocida como Doris Bitter, quien aseguró sufrir ataques sexuales por parte de una entidad invisible, muy violenta y que la llevó a vivir un verdadero calvario. Esta película está dirigida por Sidney Furie. Años antes ya se había publicado un libro sobre este caso. El propio autor de ese libro, Frank De Felitta, se encargó del guión de la película. Con el tiempo, El Ente se ha convertido en una de las películas de terror de culto más apreciadas por los fanáticos del género, lo cual es irónico ya que no es tan conocida como puede ser La Cosa, Poltergeist o películas de aquella década que todos conocemos, siendo esta una cinta muy cruda y violenta. Ha envejecido muy bien, tengo que decirlo. Por otro lado, a la fecha no se ha logrado encontrar una explicación a los ataques sobrenaturales que sufrió la verdadera Doris Bitter. El inicio de los ataques. El primer ataque que vemos ocurre en su casa de Los Ángeles. Según se sabe, la mujer y sus hijos ya se habían mudado varias veces, pero esta especie de poltergeist la sigue y se manifiesta de forma violenta sin mucho preámbulo. Algunos sacudones en las puertas, paredes, y luego empiezan los golpes y finalmente el ultraje. Porque, en efecto, los ataques crueles que sufre la mujer son de índole sexual, lo cual nos remite al mito de los incubos. Este ente tiene muchas características propias de estos demonios que, como se sabe, irrumpen por las noches para abusar sexualmente de sus víctimas. En el caso de las mujeres, los demonios son incubos. Por contraparte, los sucubos son demonios femeninos que abusan de hombres. El detalle que vemos en la película es que no podemos ver a nadie. El ente es invisible. Los efectos especiales son bastante buenos para su época, ya que es muy convincente aquella primera escena y las posteriores. Son realmente increíbles las escenas en las que una desnuda Barbara Hershey parece realmente siendo tocada por un ser invisible, y evidentemente cualquier tipo de ayuda que su adolescente hijo quiera darle es en vano. Este ser invisible no solo la ataca a ella, por lo que vemos en la película, también ataca violentamente a todo aquel que trate de ayudarla, como pasó con su hijo, y a los científicos en la escena final de la película. Es como un demonio obsesionado con ella y la sigue a donde va. Quiero decir que en la película, la protagonista sufre estos ataques de forma muy abrupta. No hay muchos preámbulos o señales de que hay algo cerca, salvo esos repentinos y potentes golpes en paredes e incluso es agredida violentamente antes de que este demonio sexual tome posesión de su cuerpo. El primer pedido de ayuda. Esto ocurre cuando Carla le cuenta todo a su amiga, le cuenta la verdad. Al parecer su amiga Cindy le cree, pero como era de esperar, lo que le sugiere es la ayuda de un psiquiatra. Esta parte de la película es interesante ya que descubrimos algo del pasado de Carla. Su primer esposo falleció, sus hijos son de diferentes padres y además sabemos que ha sido abusada sexualmente siendo más joven. Quiero decir que era muy claro que el psiquiatra atribuiría los ataques de Carla a un origen mental, a un origen psicológico, un trauma que según él, ella revive al punto de sentirlo como algo realmente vívido, como algo real. En cierto punto puede tener razón, incluso habrían otras explicaciones como la parálisis del sueño o cuadros de estrés postraumático, pero hemos visto que los ataques son físicos y sus hijos han sido testigos en más de una ocasión y esas lesiones son físicamente imposibles de que ella misma se los haya hecho debido a la ubicación de esos moretones y laceraciones. Esto deja un tanto sonso al psiquiatra, pero como en toda película de cosas sobrenaturales, no falta el escéptico hasta los huesos, a pesar de las evidencias de manifestaciones de ultratumba. La cosa es que Carla sigue sufriendo y finalmente encuentra esa ayuda alternativa, por decirlo de alguna forma, que podría servirle, gracias a que conoce a unos parapsicólogos. No era solo un ente, eran tres. La cosa se pone más escalofriante cuando luego de ver que los ataques se vuelven más agresivos, vemos en una escena que no se trata solo de un ente demoníaco quien abusa sexualmente de Carla, realmente son tres. Según la película y los testimonios reales, uno de ellos es el que abusa de Carla. Es el más grande, es el más fuerte y el más violento, pero es ayudado por otros dos demonios más pequeños. Son invisibles también, pero Carla deduce que son de esa forma por cómo es sujetada por ellos, para que el vil demonio pueda seguir abusando de ella.
lo cual también es otra cosa que coincide con la historia real en la cual se basa esta película. Con respecto a la violencia, quiero mencionar un detalle sobre la película. Hay una escena previa a la búsqueda de ayuda de Carla en la que esta criatura incorpórea casi provoca que Carla sufra un accidente de tránsito. Entonces, surge la pregunta, ¿también quería matarla? Supongo que era parte de su plan de hostigamiento, es decir, este ente no solo busca someterla física sino también psicológicamente a través del miedo. Creo que para este punto no podemos tener duda de que el ente en cuestión tenía inteligencia, era un ser sobrenatural, pero con raciocinio. No se trataba solo de un alma en pena. Repito entonces que cumple con muchas características de un incubo, que en efecto era o son un tipo de demonio, asumiendo por un momento que en realidad existen. Parapsicólogos al rescate. Lo que se cuenta en la historia real es que Doris conoce a estos investigadores paranormales en una conferencia que ellos estaban dando en la Universidad de California. En la película esto cambia. Carla Morán estaba buscando libros sobre temas sobrenaturales en una librería y escucha a estos parapsicólogos quienes también estaban en el lugar, así que los aborda y les cuenta su martirio. Esto llama la atención de estas personas y, como es costumbre en investigadores de este tipo, necesitaban recabar todas las pruebas posibles y así es como se instalan en la casa de Carla. Lo curioso es que al principio no le creen. Claramente es difícil de creer en ataques tipo poltergeist. No se puede tomar todo como real a la primera, se necesitan pruebas. Pues en el caso de Carla, esto es mucho más importante al tratarse de ataques sexuales tan brutales, lo cual incluso dentro de la parapsicología es algo muy extraño. Otra cosa que hizo dudar a los investigadores es que el contacto físico entre un ser fantasmal y una persona viva es muy poco común. Lo que le pasaba a Carla Morán desafiaba todo lo conocido hasta ese momento, pero este equipo no iba a dejar pasar la oportunidad de ver si todo esto era real. Una vez en su casa, ellos finalmente son testigos de los ataques y de la violencia del ente. Rayos de luz, golpes, la provocación a este demonio dio resultado y en todo momento cámaras de video y de fotografía estuvieron registrando todo. Notaron en esa especie de rayos o descargas eléctricas la forma de un hombre fornido. No tenían ya dudas de que, en efecto, algo sobrenatural estaba atormentando a Carla. Pruebas físicas de un abuso sexual paranormal. Otro detalle que no debemos pasar por alto es que Carla Morán tenía pruebas de agresión física evidentes, incluso pruebas de laceraciones en sus partes íntimas, y que ella mostró inicialmente a su psiquiatra, quien como todo escéptico se lo atribuía a los traumas de Carla, o también le llegó a sugerir que ella misma se los hacía, cosa que por supuesto fue muy frustrante para ella. Esa frustración desaparece y se torna en una algarabía desbordante para Carla cuando este demonio pervertido se manifiesta delante de los parapsicólogos en su casa, pues claro, en otras circunstancias sería un episodio más de sufrimiento para ella. Pero en este caso era la prueba ante los demás de que no estaba loca, no era un invento suyo, ya no era posible poner en duda su palabra. Era momento de ejecutar un plan para neutralizar al desconocido demonio. Existe en el caso real de Doris Bitter fotografías de haces de luz, orbes y fotografías extrañas que prueban que algo anda mal cuando Doris estaba cerca. En los incidentes reales, las cámaras tomaban fotos demasiado sobreexpuestas o borrosas, pero esto solo pasaba cuando Doris estaba cerca. Cuando se alejaba, las fotos salían bien. Aquí dejo una de las fotografías que más se comentó y que según expertos en el tema no puede explicarse y que sería prueba de que en efecto había algo fuera de lo normal en la casa. Una trampa para neutralizar al ente. El ente y sus ataques no se vinculaban con la casa. Este demonio y sus dos pequeños ayudantes la acosaban sin importar dónde ella esté. Esto llevó a los investigadores y a más personas del equipo a diseñar una trampa, considerando el hecho de que si este demonio sexual puede atacar físicamente a Carla, entonces en teoría sería posible atraparlo, usando para esto helio líquido. La idea fue replicar los ambientes de la casa de Carla en la cancha de básquetbol de la universidad y acondicionar todo para que ella realice sus actividades normales en dicha réplica y esperar el ataque. Existe una especie de cubículo que protegería a Carla del helio, lo que le permitiría a los científicos poder congelarlo y atraparlo. En cierta forma esto le da a Carla Morán la oportunidad de descargar toda su ira y frustración contra la entidad, ya que lo provoca mediante insultos y gritos. El ente se manifiesta y resulta ser tan poderoso que ataca a Carla con los propios tanques de helio, o al menos lo intenta. Hasta cierto punto logra neutralizarlo, se forma una especie de montaña de helio,
o hielo que cubre al ente. Al parecer lo lograron, pero este demonio es tan poderoso que hace estallar todo el helio logrando escapar. ¿Qué pasó con Carla Morán? En El Ente vemos a una Carla Morán aparentemente tranquila, ya tal vez resignada, no lo sabemos. Ella regresa a su casa con sus hijos. En una escena escalofriante la puerta se cierra con cierta hostilidad y es la única escena en la que este demonio se pronuncia, dándole una espeluznante bienvenida a Carla. Claro, ella sabe que este espectro tiene intenciones de continuar abusando de ella. La mujer no lo piensa, toma sus pocas cosas y con sus hijos se larga del lugar para siempre. Se nos explica que la verdadera Carla, es decir, Doris Bitter, en efecto se mudó a otra ciudad. Con el tiempo los ataques bajaron en frecuencia e intensidad, pero no desaparecieron del todo, aunque hay quienes afirman que sí. En el caso real de Doris Bitter, las investigaciones de los parapsicólogos tardaron cerca de 10 semanas y el equipo estaba integrado por más de 30 personas quienes fueron testigos no solo de los ataques a Carla, sino también de los fenómenos propios de un poltergeist, es decir, cosas que salían volando violentamente, puertas y ventanas que se abrían y cerraban sin explicación alguna, temblores que solo ocurrían en la casa. Además, otro detalle interesante es que los dos primeros investigadores que contactaron a Doris, Kerry Gaynor y Barry Tuff, al visitar la casa de Doris por primera vez, notaron un olor horrible, un olor fétido. Esto me remite a la obra de Jay Hanson, quien escribió el libro Horror en Amityville, y en el que explica que cuando se perciben olores de este tipo en lugares donde supuestamente no debe haberlos, es debido a la probable presencia de un demonio. Doris Bitter, tras mudarse, no perdió contacto con los investigadores. Otro dato inquietante es que tras algunas pruebas de embarazo se concluyó que Doris había quedado embarazada, pero se trataba de un embarazo sin embrión. Eran entonces embarazos psicológicos. Para concluir, quiero decir que podríamos hablar de una situación armada, tal vez una farsa, siempre que en este caso Doris buscara o hubiera buscado fama y atención en su momento. Pero la realidad es que poco se supo de ella luego de ese intento por contener al ente. Como dije antes, no es uno de los casos más conocidos a nivel general, pero sí muy popular entre los amantes del género, del terror y los fenómenos poltergeist. Con el tiempo, por suerte, esta película ha ido ganando adeptos y es una obra de culto actualmente, al igual que el caso real en el que se basa, aunque sigue estando lleno de misterio. Doris Bitter falleció el 25 de julio del 2006 debido a un cáncer. Sus allegados indican que sus últimos años los pudo vivir con tranquilidad. Nunca se llegó a determinar el origen de este ente demoníaco, ni qué era realmente, su procedencia, nada. Solo quedan los testimonios y las pruebas audiovisuales de la época, que no son muchas. Fue todo por mi parte. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y darle like si te gustó. Muchas gracias y hasta la próxima.